Listo, ya estamos grabando. Bueno, en las dos primeras sesiones pues vimos lo más básico, vimos cómo funcionaba la corriente, el concepto de tensión, de potencia. Ya hay una tarea para que ustedes la desarrollen, ya unas personas la hicieron, ya la compartieron ahí por el grupo, la presentaron. Entonces la idea es que los que hagan falta pues no se dejen colgar con eso. Hoy vamos a continuar entonces con la misma dinámica, con el mismo temario. Vamos a ir de menos a más. Hoy vamos a ver el tema de circuito en serie, ya una definición formal. El circuito que ustedes hicieron de tarea, pues es un circuito en serie. También lo podríamos eh, entender como un circuito en paralelo. Entonces tenemos que tener claro qué son esos dos conceptos de serie y paralelo. Entonces vamos a ver acá algunos ejemplos básicos y alguna contextualización en la vida real. Entonces, los circuitos eléctricos son fundamentales en nuestra vida diaria y en el desarrollo de la tecnología moderna, lo que hemos hablado acá durante las primeras sesiones. Entonces, desde los dispositivos electrónicos que utilizamos a diario hasta los complejos sistemas eléctricos, los circuitos en serie y en paralelo desempeñan un papel crucial. Todo lo que está a nuestro alrededor, pues está en alguna de esas dos configuraciones, en serie o en paralelo. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Entender cómo funcionan estos circuitos no solo nos ayuda a comprender mejor la electricidad básica, sino que también nos permite aplicar este conocimiento en diversas situaciones prácticas. En esta presentación exploraremos los conceptos básicos de los circuitos en serie y en paralelo, sus características distintivas y las aplicaciones prácticas que encontramos en nuestro entorno. Entonces, un circuito en serie es una configuración de componentes eléctricos conectados uno detrás de otro. Solamente va a tener una única ruta de corriente. En este tipo de circuito, la corriente eléctrica fluye a través de cada uno de los componentes. Es decir, no hay ramificaciones, como si lo hay en los circuitos en paralelo que miraremos la próxima clase. Lo que significa que la misma corriente que pasa por todos los elementos es la misma. Toda la corriente que va pasando por los elementos va a ser la misma. Entonces acá tenemos un circuito muy sencillo. Tenemos una fuente de tensión, que en este caso es una pila, dos pilas. Tenemos un interruptor de estos de cuchilla que se utilizaban antiguamente, y tenemos una bombilla o una lámpara incandescente. Entonces, si nosotros entendemos este circuito, pues vamos a entender lo que es el concepto de serie. Acá, ¿qué nos dice? La teoría nos dice que la corriente va a pasar por cada uno de los elementos. Entonces, la corriente que pasa por el interruptor va a ser la misma que pasa por el bombillo y va a ser la misma que pasa por la pila. Un circuito un poquito más elaborado, un poquito más complejo, sería el que estamos viendo ahí en la imagen. Ya no tenemos solamente un bombillo, sino tenemos tres. Pero en esencia es este mismo circuito, solamente que le añadimos dos bombillos más. ¿Qué va a suceder? Que va a pasar la misma corriente por cada uno de los bombillos. Así de sencillo. Entonces sale la corriente acá por el polo positivo de la pila y atraviesa cada uno de los elementos. Entonces vamos a mirar cuáles son las características específicas de estos circuitos en serie. Una de las características principales es que la tensión total del circuito se divide. ¿Cómo se va a dividir? Entre cada uno de los elementos que componen el circuito. Es decir, si nosotros imaginamos que esta es una pila de 3 voltios y cada uno de los bombillos tiene una resistencia igual, es decir, los tres bombillos son iguales, no nos importa ahorita el valor de la resistencia, solo nos importa que sean iguales. Entonces, intuitivamente, nosotros vamos a comprender que la tensión que hay en la pila, que la pila es de 3 voltios, se va a dividir en cada uno de los componentes. Como son iguales, en cada uno de los bombillos va a caer la misma tensión. Estamos hablando de 1 voltio en cada uno de los bombillos. Entonces volvemos acá
a la teoría de la ley de la conservación de la energía. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Acá la estamos transformando y como las cargas son iguales, se están dividiendo. ¿Listo? Entonces ahí creo que es bastante intuitivo, bastante sencillo de comprender. Otra de las características de un circuito en serie es el tema de la dependencia. ¿Esto qué quiere decir? Que cada una de las cargas va a depender de las compañeras, de las que tiene eh, conformando el circuito. ¿Qué quiere decir esto? Que si en algún momento este bombillo deja de funcionar porque se interrumpió acá, se fundió, se dañó el filamento, pues la corriente que viene en ese sentido, ahí como nos muestra la flecha, que viene en ese sentido, pues no va a tener el camino, no va a tener por dónde fluir. ¿Por qué? Porque ya está interrumpido acá el circuito. Eso es lo que nosotros conocemos como dependencia de los componentes. Entonces viene acá la corriente. Cuando los tres bombillos están funcionando óptimamente, el circuito pues funciona normalmente. Si alguno de los tres bombillos se funde o lo quitan por algún motivo, el circuito deja de funcionar y esto pues deja de iluminar. Listo, entonces lo que hablamos ahí anteriormente se traduce en esta ecuación, una ecuación muy sencilla. Nos dice que la tensión total es la suma de las tensiones. Lo que hablamos acá. La tensión total es la suma de las tensiones. Eso es lo que nos dice esa ecuación. Hay otra ecuación que es la de la resistencia equivalente. Ahorita vamos a hacer un ejercicio donde yo sumo todas las resistencias y esa es la resistencia equivalente del circuito. Es decir, sumar los valores de cada uno de los elementos. Entonces, en resumen, los circuitos en serie son esenciales para entender cómo se distribuye la corriente y el voltaje en una ruta continua. Es importante, una ruta continua. Y tienen aplicaciones prácticas en diversos dispositivos y sistemas eléctricos. Entonces, el caso que yo creo que todos conocemos, el más intuitivo, es el de las luces de Navidad. Estas luces pues están conectadas en serie. Entonces tenemos acá la primera imagen. Acá obviamente esto es un circuito mixto donde están conectados tanto en serie como en paralelo, pero nos vamos a enfocar solamente en una hilera de estas. Entonces acá vienen conectados los bombillos. Esos bombillos están conectados en serie. Lo mismo en estas extensiones más antiguas que eran de bombillos incandescentes. Eso viene conectado en serie. O estas de acá. Entonces cada hilera de estas está conectada en serie. Sí, Pablo. Pablo levantó la mano. Pablo Serna. Buenas tardes. Profe, una preguntita. Sí, sí. Al haber interrupción de corriente en una sola, interrumpe la fase para todo, ¿cierto? La corriente para todo. Sí, señor. Exactamente eso. Lo que estamos viendo acá. Si alguno de Correcto, estos se correcto. funde, pues ya la corriente por dónde va a pasar no puede pasar, porque acá internamente hay un filamento que es por donde continúa la corriente, ¿sí? Viene así, viene así. Se rompe este filamento, entonces ahí ya queda automáticamente interrumpido todo el circuito, porque no hay por dónde transitar la corriente. Eso es lo que estamos tratando de entender. Ok, gracias. Listo, Pablo. Entonces, lo que les decía, este ejemplo creo que todos los que hemos sido curiosos de la electricidad hemos manipulado una de estas extensiones y ustedes se acuerdan que uno pues conectaba y, y tenía que ir a probar bombillo por bombillo a ver cuál era el que estaba haciendo mal contacto. A veces no es que ni siquiera se funde, sino está haciendo mal contacto. O mirar, verificar que el bombillo estaba en buen estado. Entonces, ahí ya tenemos algo para tener en cuenta eh, del concepto de serie. Algo pues ya un poquito más avanzado, una aplicación un poquito más elaborada es el tema de los sensores de seguridad, por ejemplo en una línea de producción.
También estos sensores están conectados en serie de tal manera que si en algún momento del proceso está ocurriendo alguna falla, pues uno de estos deja de funcionar y automáticamente pues se para todo el proceso. En el tema también de los vehículos eléctricos, de las baterías que tienen acá en el chasis, en la parte de abajo, esas baterías están conectadas en serie. Entonces no solo podemos conectar las cargas, como bombillos, el tema de la iluminación, sobre todo en lo que se conecta en serie, sino también las baterías. Entonces las baterías hay que saber conectarlas. Vamos a hacer unos ejercicios acá para entender cómo es que se conectan las baterías en serie. Pero lo importante es tener ese concepto en mente. Las baterías también de los paneles solares se conectan en serie. Esos bancos de baterías vienen conectados en serie. La parte de la electrónica portátil, el computador, los drones, las cámaras, las tablets, esos instrumentos musicales, todos esos pues tienen unas baterías de litio, dependiendo de la demanda que tengan estos elementos, pues va a tener más o menos baterías, pero estas baterías van a ir conectadas eh, en serie. Listo, entonces acá tenemos un ejemplo, ya un ejemplo para calcular numéricamente para hacer uso de la ley de Ohm, de la ley de Watt, que es uno de los objetivos del curso, uno de los objetivos de aprendizaje. Entonces, acá como pueden ver, un montaje bastante sencillo. Tenemos una batería y tenemos tres bombillos. Tenemos un interruptor. Lo que queremos hacer es hallar la corriente que circula por el circuito, hallar la tensión en cada uno de los bombillos y hallar la potencia consumida por los tres bombillos. Así de sencillo. Simplemente es un refuerzo, un complemento de lo que vimos en las dos primeras sesiones. Entonces, como les decía, vamos de menos a más, ahí vamos poniéndole un poquito ya más de complejidad a los ejercicios. Por eso es importante que no nos dejemos colgar con los ejercicios de las diapositivas pasadas. Entonces, listo, tenemos el diagrama. Esto cualquier persona pues lo puede entender muy fácilmente. Este de la izquierda, cuando nos ponen esto es cuando ya de pronto nos da un poco hay como una especie de choque porque ya no, para algunas personas no es tan visual, no es tan gráfico. Sin embargo, pues mire que no, tampoco es nada del otro mundo. Ya sabemos que la batería se simboliza eh, con este símbolo, con este gráfico. Lo mismo que las resistencias, los bombillos se denotan con esto. También el símbolo del bombillo es este. Acá lo estamos haciendo pues de una manera más general, denotándolo como si fuera una resistencia, pero no importa, es lo mismo. Entonces tenemos que la resistencia de cada uno de estos bombillos es de 200 ohmios. Entonces, acá lo primero que nosotros vamos a hacer es hallar la resistencia equivalente, utilizando esta fórmula de acá. Como pueden ver, es una suma aritmética, solamente tenemos que sumar esos valores. No tenemos que saber hacer ninguna otra operación, sino saber sumar. Entonces resolvemos el circuito, sumamos las resistencias con esta ecuación. Entonces, como las resistencias son iguales, los tres bombillos son iguales, pues esto nos va a dar 600 ohmios. Hasta ahí nada raro. Utilizamos esta fórmula. Entonces ya sabemos que la resistencia es de 600 ohmios. Entonces podemos redibujar el circuito poniendo solamente una resistencia de 600 ohmios. Esto es como una reducción, se puede hacer esa reducción. Entonces, lo que está viendo la fuente, este circuito es equivalente a este circuito de acá. La fuente no va a notar una diferencia si le ponen tres resistencias de 200 o si le ponen una de 600. No hay una diferencia desde el punto de vista de la fuente. Desde el punto de vista físico, no lo va a notar. Entonces, se simplificó acá totalmente el ejercicio. Lo que se hace a continuación es utilizar la ley de Ohm. Ustedes ya la utilizaron ahí en la tarea que ya hicieron.
Como pueden ver, la ley de Ohm pues es bastante sencilla, solamente es hacer una división. Entonces, dividimos los 12 voltios, que son de la fuente, entre los 600, que son de la resistencia equivalente. Hacemos esa, esa división, vean, acá está paso a paso. 12 voltios dividido 600 ohmios nos da 0.020 amperios. Hacemos la conversión a la notación de ingeniería y nos queda en 20 miliamperios. Y ya hallamos la primera parte del ejercicio, que es hallar la corriente que circula a través de él. No sé si hay alguna pregunta, alguna duda hasta ahí. Sí, Matilde, te escuchamos. Si yo coloco 4 bombillos en el ejemplo anterior, ¿no funcionaría? Porque no alcanza o sea, la batería no da más o no entiendo eso, la batería siempre tiene que tener más, ¿sí? Listo, esa es una buena pregunta, Matilde. Nosotros vamos acá, como estos son un circuito ideal, ¿qué quiere decir? Que la batería nunca se va a descargar. Obviamente en la realidad no sucede eso. Acá idealmente la fórmula me dice que va desde R1 hasta Rn. Rn, ¿qué quiere decir? Hasta infinito. ¿Qué Sí. quiere decir esto? Que tú puedes poner acá las resistencias que tú quieras. 100, 200, 300, 400, 800. Y el circuito idealmente pues va a funcionar. Si esto es una batería como estas del diagrama, pues esto se va a Sí, descargar muy rápido. sí, como Pero esa puede le ser otra cosa, pregunto, puede como ser una esa, por batería, ejemplo. puede ser una, perdón, una fuente que esté conectada ya a una cosa más robusta. Por ejemplo, cuando tú compras un transformador de 12 voltios, un Sí, regulador, ellos sí tienen la capacidad pues de estar ahí porque no se va a descargar nunca. Entonces, excelente esa pregunta, Matilde. Sí, sí, más o señor, menos claro. quedaste clara con la respuesta. Sí, señor. Listo, con gusto entonces. Mónica, Mónica está pidiendo esa entrada. Pablo, Gracias, profe. Una pregunta. O sea que en este caso se puede utilizar dos baterías puenteadas y el resultado va a ser más amperio, ¿cierto? O sea, no se descargaría. no. Sí la podemos poner así como su merced dice, puenteada. Cuando su merced habla de puenteada es ponerla en paralelo. Ok, Y ok. obviamente el sistema no va a cambiar, solamente que se va a descargar menos rápido, va a durar más tiempo. Entonces podemos poner acá X número de baterías, 3 4 5 en paralelo, y obviamente el sistema va a durar mucho más tiempo. Pero este cálculo de corriente va a ser el mismo, porque la tensión no está cambiando. Otra cosa es si yo la pongo en serie, que ya vamos a ver esto. ¿Listo? Entonces ahí ya surgen preguntas, ya vamos a ir desarrollando esto y sacando las propias conclusiones. Listo. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Entonces, si ven, el curso como está diseñado para personas que hasta ahora están introduciéndose en la electricidad, estamos yendo de menos a más, pero vea que ese ir de menos a más ya nos va abriendo un poco más la puerta, ya más conceptos y conceptos que tenemos que tener bien claros. El tema eh, de la configuración en serie, configuración en paralelo, el tema de la corriente, el tema de la potencia y el tema de la tensión. Todo eso lo tenemos que tener bien claro. Sí, Hermes. Profe, pero digamos que en el tema de baterías habría un tiempo de duración, ¿no? Si no hay una fuente que la mantenga cargada. Así Efectivamente. sean, digamos, dos, duraría más, pero también se descargaría. Sí, claro. Si usted tiene acá este sistema así tal cual como está conectado, vamos a poner el ejemplo que dure 1 hora, 2 horas.
No sé cuánto dura una batería de estas, no he hecho la prueba, pero esos bombillos consumen siempre eh, harta energía. Entonces, digamos que 5 horas dura esta batería. Si usted le pone acá otra batería, ¿cuánto tiempo va a durar esto? El doble. Eso normalmente dura como, ¿qué? 4 horas y 40 minutos, porque yo lo probé en un proyecto que hice. Listo, ahí Steven ya nos dio no estábamos tan errados. Gracias, Steven. 4 horas, dependiendo del tipo de batería, porque hay unas de litio, hay unas de plomo, hay unas alcalinas, pero redondeémoslo a 5. Entonces, si ponemos solamente una pila, ¿cuánto va a durar esto? 5 horas. Si ponemos dos pilas, ¿cuánto me va a durar esto? El doble. El doble, 10 horas. No es que vaya a alumbrar más el bombillo, sigue alumbrando lo mismo, pero dura más tiempo. Sí, que son cositas ahí que tenemos que tener en cuenta. Si yo le pongo dos pilas, no quiere decir que esto vaya a alumbrar más. Lo que va a suceder es que va a durar más tiempo. Si la conecto, como decía ahí el compañero, puenteado. Puenteado quiere decir en paralelo. Si la conecto en serie, ya no va a ser 12 voltios, sino va a ser 24 voltios. Ahí sí va a alumbrar más. Entonces, en serie me alumbra más y en paralelo me dura más tiempo. Eso es lo que estamos tratando de entender. Eso lo vamos a ir desarrollando a medida que vayamos haciendo más ejercicios. ¿Listo? ¿Algo más, Pablo, para añadir? Qué pena, profe. Pensé que estaba abajo la mano. No, no, Listo. tranquilo. Entonces, Oh, bueno, lo venga, no, no, importante, aprovechemos y sí, tengo una pequeña ahí. sí, señor. Diríamos que los dos bombillos de 200, ¿no? Sí, de Y si fuera 200 que, uno, este 200 es que, amperios, no, 200, permítame. 200 plus. ¿sí? Oye, Eso es lo Correcto. que no podemos confundir, tenemos que salir de este curso sabiendo qué es corriente, qué es resistencia y qué es tensión. Este de 200, ¿qué es? 200 ohmios, profe. Exactamente. Ohmios, Corriente. Ohmios, ohmios. ohmios, Cuando ohmios. hablamos de ohmios, ¿de qué evento físico estamos hablando? De la resistencia. De la resistencia. De la resistencia. Correcto. ¿Listo, Entonces, Pablo? Para que tengamos tenemos, eso ahí en cuenta. tenemos Dime. dos de 200 y si teníamos uno de 100, sumarían 500, ¿correcto? Acá tenemos tres de 200. Todas las cargas son iguales. Ahorita vamos a Ya, hacer un ejercicio donde las cargas son diferentes. correcto, ok. Listo. Entonces, sigamos y ahí vamos mirando, respondiendo las preguntas. Entonces, acá ya hicimos la suma. Ya nos dimos cuenta que era 600. Llegamos acá a la equivalencia, que son 600 ohmios. Hicimos la ley de Ohm y nos dio que por el circuito transitan 20 miliamperios. O sea, corriente. Luego utilizamos la ley de Ohm para calcular la tensión en cada una del Profe, bombillo. profe, qué pena. Señor, Lo que pasa es que a mí me sigue generando una inquietud el tema pues del posicionamiento a la hora de hacer la división. Claramente pues cuando da el resultado de 20 miliamperios, pues acá te da 0,02. A mí me arrojó así en el resultado, ¿cierto? En el anterior caso era del primer ejercicio que vimos, era porque era kilo ohmios, ¿cierto? sí, señor. Y acá estamos hablando solamente de De ohmios. ajá. ¿Cómo es eso, profe? ¿Me podría por favor explicar? Listo, su merced ya hizo esta operación allá en la calculadora. Sí, 12 sobre sí, ya la 600. tengo acá. Ajá. A Voy mí a me dio, verificar perdón, acá en la me dio- calculadora mía. Verifiquen ahí todos, por favor, que eso esté bien. Voy a verificar acá yo también. Y miramos. Eso también es importante. Entonces, tenemos 12 dividido 600. Creo que sí, ya sí. todos descargaron la calculadora que les dije, es gratis. No pesa absolutamente nada. Está en el orden de los kilobytes el peso de esa calculadora. Ahí me da 0,02, ¿cierto? Sí. Usted puede ir donde dice más, en la parte superior derecha de la calculadora,
y le va a dar la expresión donde dice prefijo del sistema internacional o prefijo del SI y le dice 20M. ¿Me confirma, porfa, si está viendo eso? No, profe, no, qué pena. O sea, yo lo estaba haciendo con la calculadora normal, todavía Ah, no bueno, estaba listo. trabajando con Entonces no ella. importa. Lo hacemos acá manual. Como Ujú. sabemos que la corriente en la mayoría de los casos nos va a dar en el orden de los mili, y los mili yo lo sé, yo lo entiendo como 10 a la menos 3. Ese 3 quiere decir que yo tengo que correr esta coma hacia la derecha 3 posiciones. Entonces la corro acá, vean. Estoy en esta posición y la corro 1, 2 y 3. Y ahí ya me queda 20. Usted podría poner 20.0 miliamperios y está bien. Usted le puede añadir acá después del punto los ceros que quiera. 20.00 miliamperios, que es lo que sucede, por ejemplo, en los software, que son más exactos. Acá simplemente ya lo entendemos como 20 miliamperios. ¿Sí? Sí, señor. Listo. ¿Alguien tiene alguna duda adicional con respecto a eso? Para aprovechar y explicarle. No se queden con las dudas. Listo, entonces sigamos. Acá ya sabemos entonces que la corriente que pasa por el circuito nos devolvemos, ¿sí? Como yo sé que este circuito es equivalente al original, vea, pues me devuelvo. ¿Para qué? Para hallar la tensión en cada uno de las cargas. Entonces simplemente multiplico 20 por 200, utilizando la ley de Ohm. Vea. La ley de Ohm me dice, la tensión es igual a la corriente por la resistencia. Entonces la corriente para todos va a ser igual, solamente va a cambiar la resistencia. En este caso todas son iguales, me va a dar lo mismo. Entonces 20 miliamperios por 200, que es este número, es este 200, me va a dar 4 voltios. Para la siguiente resistencia me va a dar lo mismo. Entonces para las 3 me va a dar 4 voltios. ¿De dónde saqué ese 4 voltios? Vea, de multiplicar lo que ya había hallado, 20 miliamperios por 200. 20 por 200 me da 4, pero hay que tener en cuenta el mili cuando usted lo vaya a hacer eso en la calculadora, porque si no, ¿esto cuánto le daría? Le daría 4000. Hay que tener cuidado. Entonces son 4 voltios. Entonces ahí vemos que la tensión en cada una de las resistencias va a ser de 4 voltios. ¿Cómo verifico yo que esa respuesta esté bien? Pues sumo las 3 y me tiene que dar lo de la fuente. Entonces, 4 más 4 más 4 me da 12. ¿Hay necesidad de hacer esto que hicimos acá? No, porque usted, como ya sabe que todas las cargas son iguales, divide simplemente 12 entre 3 y ya sabe que eso es 4. En este caso, que las 3 son iguales. Puede ocurrir el caso como el que vamos a estudiar más adelante, que las cargas sean diferentes, ahí sí ya hay necesidad de hacer esto. Sí, Matilde, Profe, ¿a cuánto es equivalente un voltio? no entiendo la pregunta. O sea, Equivalente. ¿cuá- ¿cuánto es un voltio? El O sea, voltio nosotros lo miliinocentros, o entendemos sea, físicamente como el trabajo por unidad de carga, el trabajo que hace la batería para mover los electrones a través de un circuito. Pero yo no te puedo decir un voltio equivale, o sea, no, sí, ¿no? un voltio, o sea, no, un voltio es un voltio y lo Ah, bueno, definimos así, uno, o sea, es uno, físicamente. Un voltio es un sí. voltio. Ah, bueno, Pero ¿qué entiendes por voltio? Es lo importante. Es el trabajo que está haciendo la batería para empujar los electrones. ¿Te acuerdas el muñequito que estaba empujando al electrón? Acuérdate de esa imagen. ¿una fuerza? La fuerza. Sí, entiéndelo como una fuerza. No es exactamente una fuerza, pero sí es válido. Bueno, sí, sí, Ujú. señor. Es más intuitivo entender una fuerza que un trabajo. El trabajo Bueno, es una notación acá un poco más matemática, más estricta, pero sí, es una fuerza. bueno, Porque en sí, algunos señor. casos sí se puede entender como una fuerza. La fuerza electromotriz, por ejemplo, que también Mm, se mide en voltios. Fuerza electromotriz también se mide en voltios, pero ya no estamos hablando de pilas, sino estamos hablando de generadores eléctricos de movimiento, del principio de inducción. Eso lo veremos con más detalle más adelante. ¿Sí, ok, Ernesto?
Profe, en el ejemplo, en el primero el que resolvimos entre todos en clase, decía 5 kiloohmios. En el ejemplo de la tarea no. Al hacer a utilizar la ley de Ohm, nos darían 2 o 200 miliwatts, o a esa parte ahí me confundí. No, pero O sea, estamos hablando es siempre de corriente. De de corriente. Tiene que darles en amperios. ok, ya. Pero entonces Entonces, cuando aplica, digamos, cuando en el que nos enseñaba, nos decía 5 kiloohmios, cuando no está a kiloohmios, o sea, no se pasa de una vez a 1000. ¿no? Simplemente usted lo deja en 200, hace la operación ahí en la calculadora y ya cuando tenga un número, ahí sí lo puede transformar. ¿Me confirman, porfa, si me están escuchando bien? Sí, señor, muy bien. Sí, señor. Listo, es que hay un compañero que no está escuchando. Listo, gracias. Sí, Daniel. ¿Lo Qué escuchamos, pena, profe, Daniel? no, qué pena, se me subió la mano, pero no hay ninguna pregunta. Listo, Gracias. bien. Entonces, bueno, acá surgen preguntas del punto de vista eléctrico, que son pues las importantes, las que tenemos que tener bien claras. Esta parte de las conversiones, de los prefijos, de las transformaciones, obvio que también es importante, pero pues no es tan grave que no la entendamos. Obviamente, pues como no estamos todos los días trabajando con esto, pues obviamente se va a dificultar. El que trabaja todos los días con esto, pues lo va a tener muy claro, pero los que no, pues hay que pues practicarlo un poco más. ¿Qué es lo importante? Que entendamos acá el concepto eléctrico. Esto pues lo podemos ir mirando eh, de una forma más autónoma, de una forma más que yo me ponga un día a, a estudiarlo, a hacer ejercicios. Hay muchos temas, mucho contenido ahí en internet para que puedan eh, tratar de entender eso de una manera pues más personal. Listo, entonces acá estábamos hablando que en la segunda parte del ejercicio me decía que cuánta tensión había en cada uno de los bombillos. Entonces podíamos hacer esa operación dividiendo la tensión de la fuente y ya. Solo aplica cuando la resistencia de las tres cargas es igual. La siguiente pregunta es, ¿cuánto es la potencia que está consumiendo la carga? Es decir, los tres bombillos. ¿Cuánta potencia está consumiendo? Aplicamos la ley de Watt, la que vemos acá. Entonces la potencia es igual a la tensión por la corriente, multiplicamos tensión por corriente, 4 voltios por 20 miliamperios, y esto me da 80 milivatios o 80 miliwatts, como quieran decir. Es lo mismo, 80 milivatios. Entonces la potencia consumida por cada bombillo es de 80 milivatios. Si sumamos las tres potencias, encontramos que los tres bombillos consumen 240 milivatios. Entonces, en suma, esto me está consumiendo 240 milivatios. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí, señor. Es lo mismo que hicimos en la tarea, es lo mismo, sino que es ya para ir metiéndole otros conceptos. Acá la siguiente pregunta es, ¿cuánto, si lo que está consumiendo la carga es de 240 milivatios, cuánto está entregando la fuente? ¿Cuál es la potencia entregada por la fuente? ¿Cuánta potencia está entregando la fuente si el circuito está consumiendo 240 milivatios? Los mismos 240. Sí, señor. ¿Quién fue el
qué hablo? Disculpen, que no me alcancé a dar cuenta. Yo, Daniel, Listo, Daniel. ¿Por qué? Porque su merced dice que los mismos 240. porque pues es lo necesario, ¿no? Lo que está consumiendo, pues es lo requerido para mover esos o para encender esos tres bombillos. Listo, si quiere que si necesitáramos comprobar eso matemáticamente, dar una respuesta formal, ¿cómo lo haríamos? Simplemente, pues usted toma los 12 voltios de la fuente y los multiplica. Vea, acá me dice potencia es igual a tensión por corriente. Pues la tensión es de 12 voltios y lo multiplica por ¿cuánto? Por 20 que es la corriente, ¿cierto? Y hace esa operación 12 por 20 miliamperios y le tiene que dar eso de acá, ¿cierto? 240 milivatios. Y eso es lo que está entregando la fuente. Otra forma de hacerlo más fácil es mirando la ley de la conservación de la energía. Volvemos a lo mismo, la energía no se crea ni se destruye, ese refrán lo hemos escuchado durante toda la vida, lo podemos aplicar acá. La energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta energía química de la pila se está convirtiendo en energía que eléctrica para los bombillos, luego en energía lumínica y en energía térmica. Esto produce también calor, produce iluminación y esos son los tipos de energía. Existe la energía mecánica, la energía cinética, energía potencial eléctrica, todo eso. Entonces, mira, revisar también los tipos de energía. Acá estamos hablando de energía eléctrica. Entonces, todo lo que haya esté consumiendo la fuente es porque, perdón, la carga es porque viene de algún lado. ¿De dónde viene? Pues de la fuente. Así de sencillo. Eso es importante que lo entendamos porque nos va a ayudar a entender conceptos más complejos. No sé si hay alguna inquietud acerca de eso, de cómo sacamos estos 240 milivatios. Listo, creo que no. Entonces, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Sí, el siguiente ejercicio, pues, bueno, acá están las respuestas. El siguiente ejercicio es muy parecido. Lo único que cambia es que la resistencia va a ser diferente. Entonces ya no tenemos resistencias iguales, sino van a ser resistencias diferentes. Y me están pidiendo lo mismo, hallar la corriente, hallar la tensión en cada resistencia y hallar la potencia consumida por las tres resistencias. Acá sin necesidad de hacer ningún cálculo, hallemos la corriente ahí entre todos. ¿De cuánto es la corriente que pasa por este circuito? Mire el valor de cada una de las resistencias. 600 ohmios. 600 ohmios es la resistencia equivalente, correcto. ¿Sí? 200, profe. La resistencia equivalente es la suma de estas tres resistencias, correcto, 600 ohmios. Listo. La primera pregunta es, ¿cuánto vale la corriente? Entonces nos devolvemos acá a ver. ¿Cuánto vale la corriente? 20 miliamperios. Exactamente, la corriente va a ser igual. ¿Por qué? Porque la resistencia equivalente es de 600 ohmios. ¿Qué quiere decir esto? Que en el primer caso, estos 600 ohmios estaban repartidos de forma equitativa. 200 más 200 más 200. Acá, ¿cómo están repartidos? 300 más 200 más 100. Pero sigue siendo 600, ¿cierto? Sí. Sigue siendo 600. ¿Sí, Hermes? Profe, y digamos que ahí esos 600 los puede sumar porque es un circuito en serie. Si Exactamente. si fueran paralelo, no. No. Sí se pueden sumar, pero con otra forma. Digamos que es de una misma fuente, pero aparte. No, hay otro algoritmo, hay otra fórmula para hacerlo. Pero sí Ok. se pueden sumar cuando están en paralelo.
Gracias, profe. O también cuando están en un circuito mixto, es decir, que no están en serie ni en paralelo. O también cuando están delta o cuando están Y. También lo vamos a ver más adelante, pero vamos acá de lo más sencillo a lo más complejo. Gracias. Listo, con gusto. Entonces, esto es importante entenderlo. Nos devolvemos acá a las aplicaciones, en algo tan sencillo como que alguno de ustedes quiera conectar una luz navideña, que haya alguna falla acá, entonces usted cómo la arregla, usted ya sabe cómo arreglarla. Eh, para las personas que de pronto trabajan en la parte de automatización y en la industria, también se aplica mucho ese concepto en el tema de las baterías. Vamos a hacer ahorita un ejercicio también y vamos a sumar las baterías. Para todas estas tecnologías, entre comillas, limpias, de estas energías de fuentes no fuertes renovables de producción de energía eléctrica, pues también se utiliza no solamente para las baterías, sino también para la conexión de todo esto. Entonces, por eso es importante que nosotros entendamos el funcionamiento básico de un circuito en serie. Listo, entonces me gustaría escucharlos. De pronto, si tuvieran algún inconveniente, los que ya trataron de hacer la tarea, si pudieron acceder al software, ¿cómo les fue con eso? Con el tema de abrir la cuenta. Sí, Matilde. Profe, yo hice el ejercicio, pero entonces creo que me quedó mal, No porque importa, yo no miré importa. miré la tabla y lo hice fue, o sea, sin calculadora, sino así la división. Listo, no Me importa. quedó mal, ¿lo puedo corregir, profe? Claro, lo importante es que tengas la intención de hacerlo, la intención de entender, de hacer preguntas, entonces eso es lo importante. Esa Sí, es la y es idea, que ir mejorando no de a tengo poco. computador, profe, va a ver si me consigo uno, pero no sé. Listo, Matilde, no hay problema. Sí, Hermes. Igual, profe, yo estoy tratando de hacer todas las fórmulas a mano. Aquí tengo una agendita tomando apuntes porque por ahora no cuento con el computador, pero pues sí pienso de entrar y hacer el simulador con un tercero, con los muchachos que tienen computador y eso, porque pues no, en el momento no tengo computador. Listo, Pero pues y lo algo se me ha importante quedado. acá es que nosotros entendamos estos conceptos, Bueno, señor. que entendamos acá. Si no tenemos las herramientas, pues no, no importa, no importa. Lo importante es entender acá esto. Camila, Camila Dufo. Camila creo que tiene problemas ahí de audio porque tiene el micrófono abierto, pero no se le escucha. ¿Alguien más que quiera comentar algo acerca del simulador? Si ya le cacharreó. Buenas noches, Buenas profe. noches. Sí, César. No, pues yo lo hice desde el teléfono, es tedioso, pero pues lo hice y así fue que envié el trabajo desde el teléfono. Pero siempre me demoré haciéndolo. Listo, pero lo importante es tener la intención y las ganas de hacerlo. Sí, obviamente en el celular, como les había dicho, es más cansón de hacer eso. Pero lo importante es hacerlo y entender lo que está haciendo. Listo. Camila acá nos dice que tiene problemas de conexión. Un link especial para la calculadora. Listo. Entonces ahorita vuelvo y les comparto la imagen de la calculadora. La calculadora es gratis, sirve para cualquier sistema operativo. Es para Android o para iOS. Se llama Hyper Science Calculator. Obviamente hay muchísimas más. Esta pues a mí me pareció chévere. A otras personas pues les puede gustar otra. También es válido. Lo importante es que hagamos la operación bien y que cada quien utilice las herramientas que tenga. A mí me gustó esta, a otra persona le puede gustar otra cosa. El Excel, por ejemplo. El Excel también se pueden hacer estas operaciones. Para los que le tengan el tiro al Excel, pues lo pueden hacer ahí.
En una calculadora ya más básica, por ejemplo, la que viene en el celular, ella no le va a hacer la conversión. Ella es ya demasiado básica. Entonces, buscar una calculadora científica. Listo, entonces, ahorita vamos a hacer este ejercicio. Lo vamos a hacer ahí en otro simulador. Les voy a presentar otro simulador. Los que tengan tiempo de hacerlo, en el que les voy a compartir acá a continuación, pues lo hacen. No es por acosarlos, no es que lo vayan a descargar ahorita. Si no han entregado la tarea, todos sabemos que estamos ocupados, temas de tiempo, pero ustedes van a ver que ese simulador es más chévere, es más robusto, también es gratis, también es en línea. Vamos a hacer este ejercicio y vamos a mirar, a medir la corriente, vamos a medir ahí unas cosas y listo. Entonces tomémonos un descanso de 10 minutos. Vámonos a las 7:05 y continuamos con la explicación. Ok, Listo, acá Julián nos dice que se puede hacer otra operación o necesariamente toca el mismo ejercicio. No le entiendo, Julián. O sea, el ejercicio tiene que resolverlo. Si usted tiene otra forma de hacerlo, pues obviamente que sea válido, que sea sustentable. Pero el ejercicio es el mismo para todos. Listo, entonces ya nos vemos. Ya les envío el nuevo link. Nos vemos a las 7:05. Buenas noches. Listo, entonces vamos a poner a grabar acá. Visto que 12 voltios. Ejercicios, pero pues tenemos. ¿Qué estoy en este momento haciendo? Entonces vamos a abrir acá. ¿Cuánto le da? 4 y. O sea, voy a hablar entonces. o sea, es como
¿Sí? ¿Sí me hice entender ahí en este pedazo de la medición de la tensión? Eso lo vamos a ver con más calma. Hoy la corriente es la misma. Listo, ahí ya estamos grabando. Entonces les voy a compartir acá. Listo, ahí ya estamos grabando. Entonces vamos a poner acá la pantalla completa y vamos a hacer el ejercicio que estábamos haciendo ahí. Listo, me confirman porfa si me están escuchando bien, si están viendo ahí toda la pantalla. Sí, señor. Sí, sí, señor. Entonces vamos a mirar el software acá, el que les decía se llama Tinkercad. Los que han trabajado con AutoCAD es de la misma empresa. Eso es de Autodesk. Entonces es muy parecido. Este software tiene pues muchísimas más ventajas relacionadas con el que ya hicimos la tarea, porque deja crear más circuitos, tiene más elementos, es más visual, eh, está diseñado específicamente para la parte educativa, el otro es para la parte ya más laboral. El, el multisim ya es para personas que pues ya tienen una experiencia superior, un conocimiento superior, entonces ya pueden trabajar con eso de una manera más profesional, mientras que el Tinkercad está diseñado para estos ambientes educativos. Sin embargo, pues hay que conocer todos estos tipos de software. Si son gratis, pues muchísimo mejor entenderlos, cacharrearles. Entonces es bueno. Steven nos dice que lo recomienda full. Ya Steven lo ha trabajado. Sí, profe, en mis primeros semestres lo utilizaba. ¿Su merced estudió qué? Profe, yo estudio ingeniería electrónica. Ah, listo. Entonces su merced está ahí full en esto. Ahí nos va Sí, yo, ayudando yo, entonces. yo lo utilicé bastante en los 3 primeros semestres y me ayudó bastante. ¿Y en qué En el semestre está circuito. ahorita, Steven? Este, ya fuera para el séptimo, pero tomé un descanso porque quiero pasarme para ingeniería eléctrica. Ah, bueno, listo. Listo, Steven. Entonces usted nos va ayudando ahí Ok, con el manejo del software. ¿Listo? ok. Listo, gracias. Entonces miremos acá. Voy a cerrar acá sesión un momento para mostrarles desde el principio cómo es. Entonces, como les decía, les voy a compartir de una vez este link para los que tengan tiempo.
lo puedan ir cacharreando. Se los voy a enviar acá por el chat de esta llamada y también por el grupo. No, ese MATLAB es de la licencia de la universidad. Sí, esa licencia es de la universidad. A ese que lo puedo utilizar con el correo institucional. Sí, señor. A nosotros nos dan una clave para eso. Obviamente es una clave personal, ¿no? No puede uno difundir esa información. Sí, sí, sí. Listo, entonces, ya cuando a ustedes les salga esta interfaz pues es muy sencilla, está en español, es más robusta, es más amigable que la del multisim. Entonces, usted va acá donde dice registrarse y va a ir acá donde dice crear una cuenta personal. No va a poner acá que está en la escuela ni que es estudiante, solamente va a poner que es una persona, que es una cuenta personal, perdón. Entonces le da ahí, pone su correo electrónico y listo. No tiene más ciencia. Entonces acá ya como yo tengo la cuenta creada, ya puedo entrar. Una vez que usted haya entrado, acá la interfaz pues es muy sencilla. Acá le da varias opciones. Opciones de diseño 3D, que está muy de moda la parte de la impresión 3D. Entonces, para aquellas personas que les guste eso, vean, acá le pueden cacharrear. Yo no soy experto en esto, entonces no lo he trabajado, pero por si alguien tiene esas habilidades, ahí está eso. Está la parte de bloques de código, esto sí lo he trabajado bastante, el tema de la programación. Acá podemos trabajar con bloques. También nos da la posibilidad de trabajar con código. Los que sepan algo de C, C++, de Python, ahí pueden trabajar también con eso. Y a nosotros que nos incumbe el tema de los circuitos. Entonces acá tenemos la parte de los circuitos, podemos hacer diseños. Yo he hecho acá pues unos diseños para estas clases, algo muy sencillo, he hecho también unos más robustos. Entonces se pueden hacer varias cosas. Entonces acá usted puede darle acá donde dice crear circuito, y acá le sale esta interfaz. ¿Sí me están siguiendo? Listo. Cualquier pregunta, porfa, me abren el micrófono y la hace. Entonces, como nos comentaba ahí el compañero Steven, esto está enfocado más en la parte de la electrónica. Sin embargo, la electrónica y la electricidad pues comparten muchos conceptos. Ahorita que estamos viendo eh, las primeras nociones, los primeros cursos, uno cuando está estudiando, yo que estudié ingeniería eléctrica, siempre me tocaba estudiar con compañeros de electrónica, de mecatrónica, de civil, todo eso. Todo esto son materias que son afines, comparten los mismos conocimientos. Ya después en semestres más avanzados, la electrónica se enfoca más en la parte de las telecomunicaciones, en la parte de la robótica, de la automatización, y la electricidad se enfoca más en la parte de la potencia, de subestaciones, transmisión, distribución, todo eso. Pero los conceptos son los mismos. De igual manera, cuando nosotros como ingenieros eléctricos trabajamos en la parte de transmisión, que es de potencia, todos esos elementos de medición, todos esos eh, protecciones son electrónica de potencia. Entonces uno tiene que conocer cómo funciona la electrónica. Y lo mismo las personas que estudian electrónica tienen que saber también cómo funciona la electricidad, cómo funciona un transformador, cómo funciona una bobina, un condensador. Todos estos elementos, eso hace parte pues de la teoría de la electricidad. Entonces, ahí no nos preocupamos por eso, porque eso es pues bastante eh, compatible. Listo, entonces acá tenemos algunos elementos, vamos a utilizar los más sencillos. Acá pues tenemos potenciómetros, condensadores, pilas, los que les gusta la robótica y microbit, Arduino.
Todo eso lo pueden utilizar y lo bueno es que es gratis y es en línea, no tiene que descargar absolutamente nada. Listo, entonces volviendo acá a lo que estábamos hablando al tema, vamos a hacer este circuito y vamos a verificar que lo que nos dio es esto mismo. Y vamos a aprovechar y vamos a poner esta pila de 12 voltios, ya una pila física, y la vamos a conectar en serie para ver cómo se conecta una pila en serie, para aclarar las dudas que estábamos hablando ahí anteriormente, que se descargaban, no se descargaban. Entonces vamos a poner la pila, ¿sí? Esto ya es más visual, más intuitivo, lo vamos a poner acá en el mismo orden como lo teníamos ahí en el diagrama, por el tema del orden, por el tema de la pulcritud. Hay que ser pues bastante pulcros en estas cosas. Entonces hagamos el de 300, 200 y 100. Entonces más adelante vamos a mirar cuáles son los valores de estas resistencias, cómo se calcula. Por ahora solamente pues vamos a poner el valor. Entonces esta nos dice que es de 300 ohmios. Acá viene por defecto, vea, en kilo, por eso hay que saberse los prefijos, vea. No es por molestar, sino que cuando yo necesite enfrentarme a una herramienta de estas, me sale todo esto y yo digo, ¿pero qué es eso? Yo ya sé qué es, ¿sí ve? Entonces, usted llega y pone, usted ya sabe que son ohmios. Acá 200. Esto no solamente le va a salir en los software, sino en las normas. Entonces, si usted no sabe leer eso, pues va a quedar ahí como patinando. Por eso es importante conocerlo. No es por molestar, porque es un idioma universal. Listo. Y nos faltaría acá el interruptor. Vamos a poner ahí. Y listo, ya podemos cerrar el circuito. Entonces acá le podemos cambiar el color. El positivo lo vamos a poner de rojo. Conectamos acá en serie. Como pueden ver, si ven que es más visual el programa, porque precisamente está diseñado para eso, para el aprendizaje. Entonces, esto es el que vamos a trabajar el resto de sesiones. Listo. Ahí ya quedó el circuito tal cual como lo teníamos. ¿Me confirman, por favor, si estamos viendo esto, la pila, el interruptor? Que yo acá hablando de pronto solo y no están viendo. Sí, Sí, señor. señor. Listo, gracias Hermes, Camila, Alexander, Daniel. ¿Alguien aparte de Steven ha manejado el software? Listo, Carlos, gracias. ¿Cómo le ha parecido? Profe, una pregunta. Señor. ¿Esa aplicación se puede instalar en el celular y va a funcionar bien o es mejor en el computador? Mejor en el computador, sí, señor. Acá no hay necesidad de instalarla. Acá estamos, si usted se da cuenta, estamos trabajando es en el navegador. Este es el navegador de Google. No hemos instalado absolutamente nada. Por eso es tan sencillo. Puede hacer lo mismo en el celular, pero pues va a tener inconvenientes ahí poniendo esto, midiendo, es más cansón. No, pregunta porque es que como no tengo computador. Listo. Entonces, puede ir a un café internet, gastar una horita o trabajarlo en el celular, ahí con calmita, con paciencia. Ok, gracias. Listo, con gusto. Entonces tenemos acá el mismo circuito, vea, exactamente. Entonces acá ya es de una manera más visual. ¿Cuál es la diferencia? Que es, acá tenemos 9 voltios y acá tenemos 12. Entonces necesitamos 12 voltios. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a poner una pila si me dan la opción acá de poner una de 3 o sea, hay pilas de 3 y de 1.5 voltios que son las AA, las que utiliza usted en el control del televisor, por ejemplo. ¿Usted cuál pone? Para completar los 12. ¿Una de 3 o dos de 1.5? Una de 3. Sí, sería lo más Igual, práctico, ¿cierto? pero igual sería como la misma potencia. Sí, es lo mismo. Listo, entonces vamos a conectarlo y acá es donde tenemos que entender el concepto de serie. ¿Sí ve? Por eso es importante conocer la teoría.
Porque ya si usted conoce la teoría, ya la práctica es fácil, ¿ve? Simplemente usted llega y pone la pila y ya sabe cómo la conecta. ¿Cómo la va a conectar? Va a conectar el positivo de una pila al negativo de la siguiente. Así de sencillo. Ahí quedó. Ahí están los 12 voltios. ¿Cómo usted verifica que hayan los 12 voltios? Nosotros todavía no hemos mirado el tema del multímetro, lo vamos a ver la próxima clase. Les voy a explicar cómo se utiliza. Acá solamente vamos a verificar que hayan esos 12 voltios. Voy a cambiar acá el color. Voy a poner ese amarillo. Entonces voy a medir que hayan 12 voltios entre el positivo de la pila de 9 y el negativo de la pila de 3. Miramos por acá y ponemos este por acá. Ponemos el multímetro en función de tensión. Como les digo, esto se les va a explicar con calma. Acá solo nos importa Profe, cómo vamos una a conectar las simulación. pilas. Señor, No, que una simulación para que salga. sí, claro. Toca iniciar acá. Entonces ahí está. Y entonces le voy a dar acá iniciar simulación. Y ahí me da menos 12 voltios. Detengo la simulación y lo conecto bien. Porque conecté al revés. Era positivo con positivo y negativo con negativo. ¿Qué pasa si yo hago eso en la vida real, Steven? Conecto eso al revés. Ay, cabún. No, no pasa nada. No, Simplemente me sale o ese sea, negativo. profe, lo digo por experiencia porque yo empecé a utilizar esto porque yo antes lo hacía en la vida real y ya. ¿Sí me entiende? Entonces me recomendaron eso porque me dijeron, primero hazlo aquí en la simulación para que no te equivoques cuando lo vayas a hacerlo ya en la vida real. Y yo hice algo y en la protoboard, todo lo que tenía, eso estalló. Exactamente, pero no fue debido a eso, a las mediciones. Lo que yo me refiero acá es que si usted llega y conecta positivo con negativo, no pasa nada. Simplemente le va a dar una lectura que es negativo y el multímetro le dice, no, conéctalo al revés, que fue lo que pasó acá. ¿Listo? Porque Pero eso sí, no está. usted ahí habló algo importante que es el tema de, primero, hacer el cálculo teórico, luego hacer la simulación y luego sí hacer el montaje. Ese es el orden. Listo, entonces vamos a mirar acá y ahora sí nos da 12 voltios. ¿Listo? Como nosotros queremos medir es la corriente que va a pasar por el circuito, yo la voy a medir de la siguiente forma. Voy a abrir el circuito. Yo eso se los voy a explicar con calma. Acá por ahora vamos a entender esto de la siguiente manera. Esto lo voy a poner de color rojo y este lo va a poner, dejémoslo así rojo para que quede un solo color. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Acá lo que hice fue lo siguiente. En este circuito, abrí el circuito, o sea, quité esta parte y introduje un nuevo elemento. Ese nuevo elemento es un elemento de medición. Véalo. ¿Sí ve? Y este también. Este lo conecté en paralelo para medir la tensión y este lo conecté en serie para medir la corriente. Después les voy a explicar eso más detenidamente. Listo. Acá cambio la función del multímetro de voltaje a amperaje. Listo. Y medimos la corriente y verificamos que el valor sea de cuánto, de 20 miliamperios, ¿cierto? Nos tiene que dar 20 miliamperios. Entonces, ahí inicio la simulación. No mide nada todavía. ¿Por qué? Porque está cerrado. Entonces, cierro acá el circuito. ¿Y cuánto me dio? 19.6 miliamperios. Y la tensión cayó, vea, 11.8 voltios. Entonces, ahí los escucho. ¿Por qué sucedió esto? Por el recorrido que hace a- la corriente. O sea, ¿tiene algo que ver esta distancia? Es lo que le entiendo, Daniel. Sí, sí, señor. Listo. En ejercicio, en instalaciones más largas, más del orden de los kilómetros, sí sucede eso. En este caso no es por eso. Pero bien, es una buena deducción. Profe, por los dos medidores que le anexamos,
Pablo nos dice que por el tema de los medidores. Listo. El medidor también influye en Consumo de en esa caída de la corriente y de la tensión. Sí tiene que ver. No es lo que más lo afecta, pero sí tiene que ver. el consumo de las resistencias. El consumo de la resistencia. El consumo de la resistencia teóricamente nos dice que es de 20 miliamperios la corriente. Entonces no es por eso. Acá el simulador Las asume que, conexiones, que profe, este valor de la resistencia es exacto. En la vida real no van a ser exactos. ¿Listo? ¿Más opiniones? las conexiones influyen. Las conexiones como Hermes. Digamos, cuando no se utilizan terminales y ese tipo de contactos bien hechos, se pierden corriente. Sí, señor, en la vida real sí podría suceder eso, pero en sistemas más robustos. Profe, Sí tiene que algo que ver, pero acá en el simulador no, porque acá asumimos que eso está bien conectado. En la vida real sí, Hermes, tienes razón. Acá no. profe, disculpe, no sé, pero siempre cuando uno está haciendo algún ejercicio de conexión o algo, nunca aparece con exactitud, así sea la corriente alterna o la corriente directa, no sé, pues también, pues esas son deducciones, no quiere decir que sea así, ¿no? Digamos, también las baterías, al tener un ciclo en cuestión a horas, el solo hecho de que cuando ya la empacan y ya uno ya la va a usar, eso también podría causar, pues, esos 2,2 en cuestión a porcentaje. Sí, eso es lo que acabo de decir. ¿Me recuerda su nombre, porfa? Juan Pablo. Juan Pablo, sí. Esa es la principal razón. Pues todo lo que dijeron ustedes están en lo cierto. Entonces, los medidores, las conexiones, la extensidad de esto, los valores de las resistencias, pero el motivo principal es el que nos acaba de decir Juan Pablo. Las baterías. Estas baterías obviamente no son confiables. Usted para hacer algún proyecto, alguna cosa que ya tengan en necesidad de que sea robusto, de que sea confiable, no va a utilizar este tipo de baterías. ¿Por qué? Pasa lo que pasa acá, vea. Entonces el simulador, al ser educativo, él nos dice, vea, ¿qué pasa si usted conecta esa batería? Vea, hay 0,2 voltios que están caídos porque no son, no, la pila no es lo suficientemente fuerte, no tiene la suficiente robustez. Entonces es por eso. Sí, Hermes. Profe, en mi trabajo, más que todo es con motores. Sí, Entonces ellos tienen un voltaje o una potencia, una determinada, digamos 220. También varía con el multímetro 219, 218. Nunca es estable en ninguna de las líneas. Y también tienen que ver, digamos, los picos cuando los motores arrancan. Entonces, cuando arrancan tienen un consumo de amperaje más alto que cuando se estabiliza. sí, señor. Sí, tienes razón. Por eso también es el tema del arranque en delta y el arranque en Y. Cuando usted quiere arrancar el motor, generalmente eso, si usted lo quiere hacer manualmente, lo arranca en Y y luego cuando ya está trabajando eh, en su potencia nominal, se cambia a delta. Se puede hacer manual o se puede hacer automático. Por eso suceden esos picos de tensión, picos de corriente también. Listo, gracias, Hermes. Acá había otro compañero que tenía la mano levantada. No alcancé a ver quién era. Bueno, ¿más preguntas acerca de esto? Bueno, entonces vamos a hacer una cosa acá. Vamos a practicar el tema de la conexión de las baterías. Entonces voy a detener acá la simulación. Entonces voy a poner acá las baterías de las que disponemos acá en el software. Entonces disponemos de una de 9, una de 1,5 y una de 3, o las que quiera. Pueden meter las que quiera, el número que quiera. Entonces, ¿qué configuración podríamos hacer para llegar a esos 12 voltios? Voy a desconectar acá mientras ustedes lo piensan. Poner cuántas de 3, cuántas de 1,5, qué combinación entre ellas.
Ya utilizamos la de 9 más la de 3. ¿Qué otra podríamos Simplificarla de utilizar? 9, Señor, simplificarla de 9, 3 de 3. 3 de 3 sería 9 voltios. Tocaría 4, ¿sí? 4 de 3. Entonces, esa es otra opción. ¿Qué es lo que quiero que hagamos acá? Como en la clase de hoy es circuitos en serie, conectar estas baterías. ¿Cómo las va a conectar? ¿Se acuerda cuando usted ponía las pilas allá en la linterna vieja? Que usted metía las pilas una tras otra. Lo mismo acá, ver. Positivo, negativo. Vea. Hace esa conexión ahí. Positivo, negativo y positivo con negativo. Acá usted le puede cambiar acá la... Entonces, la idea ¿cuál es? Mostrarles que cómo se hacen estas conexiones, lo que estábamos hablando de los carros eléctricos, de los sistemas fotovoltaicos, todo eso está conectado así, ¿verdad? Y es fácil, pero hay que saberlo conectar, porque si usted no puede ir a conectar más con menos, porque ¿qué va a pasar? No va a pasar que va a explotar ni que se va a quemar, sino que se va a desgastar la batería y no va a sumar la tensión que necesitamos. Por eso es importante saber qué es lo que sucede en los diferentes tipos de conexiones. Acá vamos a verificar cuánta tensión hay. Iniciamos acá la simulación. Abrimos el circuito un momento. Cuando el circuito está abierto, cuando usted va y mide una pila de estas, en este caso pusimos 4, y el circuito no está en funcionamiento, la pila le dice, no, sí, ahí están los 12 voltios. Usted llega y cierra el circuito y de repente vea cuánto tiene, 11.2. Ahorita cuando teníamos la de 9 y la de 3, teníamos 11.8. Ahorita tenemos 11.2. Entonces estas pilas son muchísimo menos confiables que estas de acá. ¿Sí? Eso es lo que quería que viéramos. Repasamos ahí el tema de cómo También se cambió el conectan y el amperaje, tema de profe. la confiabilidad de esas pilas. ¿Sí, Hermes? También cambió el amperaje ahí, ¿no? Y la corriente, obvio. Si cambiamos la tensión, obviamente va a cambiar la corriente. Cambia la tensión, cambia la corriente. La corriente en que la medimos en amperios. La tensión en que la medimos en voltios. Importante. ¿Sí? En estos ejemplos tan sencillos, uno va adoptando, va interiorizando esos conocimientos. Vamos a cambiar ahora por una fuente que sí sería más confiable. Y vamos a mirar qué pasa. Una fuente confiable sería una fuente de este tipo. Esta fuente, vea, fuente de alimentación. Esta fuente de alimentación es de corriente directa. Esa fuente, ¿dónde la encontramos nosotros? ¿Se acuerdan ustedes los computadores viejos que venían con un estabilizador? Esos, o todavía los venden, los estabilizadores que usted le pone a sus electrodomésticos. O sea, acá le pone el nivel de tensión, vamos a decir que es de 12, y vamos a medir la tensión. Medimos acá la tensión en el positivo. Esto tratar de organizarlo de una manera, pues, simplemente Profe, eso entendible. también todavía se puede ponerle en el mismo cable para que no esté conectando ahí mismo. Sí. Perdón porque esto lo conecté al revés. Entonces ponemos acá desde la fuente para verificar que sí sea desde la fuente. Sí, lo que dice el compañero es, esto hay 1.000.000 de formas de hacerlo. Lo importante es saber cómo lo vamos a conectar. Lo importante es conectarlo de manera correcta. Ahí estamos en función de tensión, acá en función de corriente. Pusimos una fuente ya robusta. Iniciamos la simulación. Cerramos, abrimos acá. Entonces en vacío, eso se llama en vacío. Usted cuando va a hacer mediciones, usted las puede hacer en vacío o las puede hacer con el circuito energizado. Se pueden hacer las dos. Hay que saber
en qué momento utilizarla. Entonces acá estamos haciendo una medición en vacío de la fuente. Nos dice que es de 12 voltios. La corriente es de 0 amperios porque el circuito está abierto. Cierro el circuito y me da que no cambió la tensión. ¿Por qué? Porque esto ya es robusto. Esto ya está conectado a una red y esa red, por poner estos elementos tan sencillos, pues no se va a ver afectada, mientras que la pila sí. ¿De cuánto es la corriente? 20 miliamperios, lo que habíamos visto ahí en la teoría. ¿Sí? ¿Estamos ahí de acuerdo? No sé si hayan preguntas. Sí, profe, la otra esquinita de ese interruptor ahí que se conecta, ¿o qué es, profe? Ajá, Ah, ok, esa esquinita que está vacía, listo. la que está vacía. Entonces voy a detener acá la simulación y voy a cambiar este acá. Entonces hay uno que se llama terminal 1, terminal 2 y el común. Siempre en el común debe ir algo. Entonces usted puede cambiar acá esta. La vamos a cambiar. Entonces no va a importar dónde la va a poner. La vamos a poner acá en la 1. Lo importante es que tenga conectado el común. ¿Sí ve? Ahí ya. Entonces ahí ya, ¿qué pasó? Quedó abierto el circuito. Para cerrarlo, pues lo cierra, ¿sí ve? No Entonces acá influyó, no abre y influyó, ¿cierto? cierra, vea. Entonces acá cuando está en el lado izquierdo está cerrado, vea. Hace contacto y sigue su trayectoria. Abro, abre el circuito, cierra el circuito. Esto se utiliza para circuitos conmutables. Eso lo vamos a hacer un ejercicio de eso. Es que una vez, profe, se me dañó una máquina de humo y en la parte de atrás, donde va el cable de poder, tenía esos tres pincitos en físico. Entonces sí tenía como esa duda y miré como un eléctrico, pues, observaba la tierra, me decía, es que así tienes que hacerlo y cogió con unas pinzas y pues me fue indicando para posteriormente ese cabezote conectarlo a la máquina de humo. Sí, sí. Hay que identificar entonces estos elementos. Ellos pues generalmente traen un data sheet, una hoja de datos. Entonces saber interpretar esa información. Ya, gracias, profe. Listo, con gusto. ¿Alguien más? Sí, Hermes. Profe, hay, digamos que en mi campo hay selectores como un radio on-off de 2 posiciones. En este caso, este es de 3 posiciones. Es como para tener un neutro, un común, una parte de apagado Sí, aparte. esto sirve para hacer circuitos conmutables donde usted ya acá le puede conectar otra cosa para cuando usted abra y cierre. En ese momento, si usted cierra, se enciende el circuito, ¿cierto? Ahí está encendido. Si usted abre, no pasa nada. Pero en este abrir, en otro ejemplo, usted puede decir, listo, acá funciona este circuito y cuando yo cambio acá de posición, funciona otro. Es una conmutación. Eso lo vamos a ver después, tranquilo. Ok. Profe, otra consulta y no hay polvo a tierra. ¿Me recuerda su nombre, porfa? Mónica. Mónica. En este caso, no. En este caso, el simulador no me obliga, como en el caso del multisim, a poner una referencia de tierra. Asumimos que la fuente sí está aterrizada, entonces ya la tierra va acá internamente. En estos circuitos tan pequeños no ponemos una tierra física, sino que la tierra la interpretamos como una referencia de medición. ¿Sí, Mónica? Sí, señor. Listo. ¿Alguien más? Listo. Acá quedaría faltando medir la tensión de cada una de las fuentes, de cada una de las cargas, perdón. ¿Cuánto debería ser esa suma de esa tensión? Si yo mido tensión acá, mido acá y mido acá y la sumo, ¿cuánto es la suma? 600, ¿no era? 600 12. ohmios. No, estamos hablando de tensión, Mónica. 240. No, esa era la potencia. Acá vamos a medir es tensión. Estos multímetros no miden potencia, solo miden corriente, tensión y resistencia.
vamos a medir tensión. Si la fuente es de 12 voltios, ¿cuánto tiene que ser la suma de esto? 4, profe. ¿Se acuerda lo que hablamos de la ley de la conservación de la energía? Serían los mismos 12, ¿no? Los mismos 12 En teoría. Entonces cerramos acá el circuito y verificamos eso. Entonces tenemos 6 más 4, 10, más 2, 12. Son estos 12 voltios, son los mismos que los de acá, los de la fuente. No puede haber pérdida ahí. En el otro caso, esta era de 300, perdón, de 200, ¿se acuerda cuando todas eran iguales? 200, 200 y 200. ¿Cuánto debería dar eso? 4. Los mismos 12. 4 cada una, correcto. 4 cada una. 4 por 3, 12. Que fue lo que hicimos acá en el primer ejercicio. Acá en este. 4 voltios, vean. En cada una de las resistencias. Acá, ¿cómo lo hicimos? Matemáticamente. Acá, ¿cómo lo estamos haciendo? En simulación. ¿Cuál sería el siguiente paso? Ir a hacer ese montaje. Como no contamos con el laboratorio, pues acá nos quedamos en esta parte, asumiendo que estamos en un laboratorio. Esto está pues bastante cercano a eso. Listo, esto era lo que quería mostrarles el día de hoy. Ojalá pues les haya gustado este software. Ahí les compartí el link, como pueden ver, es muy sencillo, muy intuitivo, muy visual, para que vayan, los que ya hicieron la tarea, pues le vayan cacharreando, comparen las respuestas, hagan esto mismo. Yo les comparto esta presentación para que vuelvan y lo monten, saquen sus propias conclusiones. Pueden jugar acá con las baterías, poner una de 9, poner una de 1.5, esta no la utilizamos, la pueden utilizar. Los que son más avanzados, jugar con con estos integrados. Sí, allá, señor. Sí, lo escucho, Jesús. Creo que tenemos ahí un problema de audio. Listo, entonces, si no hay más preguntas, voy a llamar lista rápidamente. Las personas que no han podido asistir a las primeras sesiones, pónganse al día con toda la información que hay ahí en WhatsApp en el tema de la entrega de las evidencias. Ya los que entregaron, por favor, entreguémosla ahí por el grupo, no me entreguen al personal porque se me vuelve más desordenado. Entonces yo voy, miro en el grupo y voy mirando la lista. En cambio, si me lo mandan al personal, pues ya me toca ir a mirar de qué grupo es, ya se me hace más difícil. La idea tampoco es que se copien de los compañeros que ya entregaron, ¿no? Ya estamos acá entre gente adulta, la idea es aprender de una forma autónoma, sin que tengamos el policía ahí encima, sin que sea por obligación, sino de una forma a conciencia. Listo, entonces voy a llamar lista, voy a dejar acá de compartir. Sí, Hermes. Profe, yo en borrador tengo lo de la tarea, se lo puedo enviar y después le envío lo del simulador. No, enviar toda la tarea completa porque tenemos plazo hasta el lunes, entonces no hay Ok, afán. Me lo envía cuando listo, ya la vale. tenga completa. Vale, profe, gracias. Listo, con gusto. Entonces tenemos que este es el grupo 1. Alvarado Belkis. Julián Alvarado. Presente, profe. Listo, gracias. Juan Pablo Anacona. Profe, presente por aquí. Listo, De gracias. pronto lo que pasa es que el compañero Joner hoy se le presentó un inconveniente. Él es de aquí de la ciudad, entonces el mío que lo excusara. ¿A quién? Al compañero Joner Cerna. Listo. Vale, Gracias. profe, gracias. Carlos Angarita. Jason Arcila. Presente, profesor.
Listo, gracias. Miguel Ángel Vanguero. Presente, profesor. Gracias. Luis Alfredo Bermúdez. Euclides Bolaños. Luis Buitrago. Heidi Cassini. Cristian Castañeda. Presente, profe. Listo, gracias. Holman Chocontá. Ricardo Díaz. Camila Dufo. Camila, ¿no has venido a las sesiones anteriores? Ya superaste el límite de, o sea, ya no puedes fallar más, ¿no? Andrés España, Javier González. Presente, profe. Presente, profesor. Andrés, Sí, presente. listo. Javier está. Presente, profesor. Listo, gracias. Jonathan Incapié. Jesús Huaca. Presente, profesor. Listo, gracias. Javier Lugo. Aris Martínez. Presente, profesor. Listo, gracias. Matilde Martínez. Mónica Martínez. Presente. Gracias. Magda Méndez. Presente. Gracias. César Augusto Morales. Presente. Gracias. Leonardo Morales. Hermes Niño. John Ochoa. Presente, profe. Presente, John Ochoa, profe. Listo, gracias. Eliezer Ortiz. Alexander Quiseno. José Quimbayo. Jesús Romero. Luis Felipe Saavedra. Presente, profesor. ¿Quién? Luis Felipe Saavedra. Listo, gracias. Angélica Sánchez. Steven Sánchez. Presente. Pablo Serna. Presente, profe. Pablo Serna, presente. Listo, gracias. Joner Serna es el del inconveniente. Listo, gracias. Vladimir Torres. Yurani Vergara. Daniel Zamudio. Presente, profesor. Presente, profe. Marlene Yurani Vergara. ¿Me faltó alguien por llamar? Voy a mirar acá el chat. No, Camila, habíamos arrancado el miércoles de la semana pasada. Entonces tienes que mirar las grabaciones de la clase y ponerte al día, ¿listo? Y obviamente pues no fallar más. De resto, pues acá todos han estado juiciosos, la mayoría. Ya los que estamos ahí, estamos viniendo a las clases juiciosos, estamos haciendo el esfuerzo. La idea es esa. Ya llevamos 3 sesiones, son 9, entonces ya llevamos un tercio. El curso es bastante sencillo, como pueden ver. No es exigente en trabajos, o sea, trabajo extra clase. Desde que vengamos acá y hagamos preguntas y participemos, ya con eso aprobamos el curso bien. Porque esto pues es la idea. eh, Aprovechar el tiempo, que no sea conectarnos ahí por conectarnos. Entonces, muchísimas gracias a todos por la participación y nos vemos el día lunes.